Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí y por permitirme cada semana entrar en sus corazones, en sus vidas y compartir charlas de todo lo que está pasando en el mundo. Y que es bastante, es mucho. A veces es demasiado, como lo que está pasando en este momento, la invasión de Rusia a Ucrania, que todos sabemos y estamos viendo en las noticias todo el tiempo lo que está pasando y es terrible. Y ustedes saben que mucha gente, muchos ucranianos están volviendo a su hogar, a ver qué es lo que, con qué se encuentran realmente, porque las bombas, los misiles, porque se les destroza la vida. Además de todo esto tan terrible, hay una parte económica que no es menor. Ustedes saben que tanto Europa como Estados Unidos le compraban petróleo a Rusia. Bueno, ahora le están poniendo el bloqueo, entonces dejan de comprarle o le compran en menor escala. Algunos países de Europa todavía siguen comprando. Estados Unidos deja de comprarle petróleo a Rusia, pero está por hacer un acuerdo con Maduro, el presidente de Venezuela. Yo digo, Venezuela, que para todo el mundo, pero además para Estados Unidos, está en un momento de caos, en un momento donde nadie, por supuesto nadie quiere el régimen de Maduro, lo que está haciendo con el pueblo, con todo lo que está haciendo. Pero ¿qué pasa? Ahora se corre de lado todo eso, se van a olvidar de eso y va a comprar Estados Unidos petróleo, van a hacer el acuerdo. Y para hacer este acuerdo de que Estados Unidos le compre petróleo a Venezuela, ¿cómo será este acuerdo? O sea, ¿van a permitir, va a poner Estados Unidos bases militares en Venezuela? Digo yo, no sé, pregunto, ¿van a poner bases militares en Venezuela? ¿Hay plata de por medio? Porque hasta hace un par de meses Venezuela estaba en hiperinflación. Ahora ustedes saben que de repente, el mes pasado, Venezuela tiene una inflación del 1.7% mensual y Argentina el 4%, 4 y algo. Entonces, todo este cambio, de repente en Venezuela parece que se está terminando la hiperinflación. ¿Y cómo fue? Le entraron dólares, le dieron ayuda, le perdonan algunas cosas. Ustedes vieron que muchas veces con los jugadores de fútbol, cuando se pelean en las duchas, en los vestuarios, se dice, bueno, están en un cabaret porque se pelean. ¿Será que la política también se está convirtiendo en un cabaret? En que arreglan algunas cosas y otras las tapan, las corren y todo vale. ¿Será así? No sé, me da que pensar que de repente un país como Venezuela, donde nadie quería ni sentir hablar y donde tanto tiempo padece la población, tanto tiempo de angustias, de crisis, de falta de dinero, tiene la población de Venezuela que han tenido que emigrar a todo el mundo, pero de repente cambia todo, de repente se va la hiperinflación, de repente hablamos de una inflación menor que de Argentina. Qué extraño, ¿no? Creo que ustedes saben que en Argentina salió el 4%, 4 y un poquito más, por ciento mensual. De repente Argentina tendría que pedirle la fórmula a Venezuela o cambiar su discurso. No sé, algo está pasando en el mundo con todo esto de la guerra que también hay muchos que tratan de cambiar el pensamiento o cambiar las formas. Pero esperemos que todo sea en bienestar del pueblo venezolano que realmente está sufriendo mucho y esperemos que sí las sanciones que hayan puesto y que pongan sean lo suficientemente duras como para que el pueblo pueda resurgir. Porque si no es como que se tapa por una cuestión económica y el pueblo sigue en la misma. Y Venezuela siempre fue un pueblo muy
con mucho dinero. Realmente fue un pueblo muy acostumbrado a vivir bien. En Venezuela había de todo y vivían bien. Y de repente la crisis fue tan grande que no es lógico, no es justo que la gente tenga que dejar sus pertenencias, y volvemos siempre a lo mismo. Cuando a algún gobierno se le ocurre y se le dispara la locura, el pueblo tiene que agarrar un bolso, dejar su vida e irse para poder vivir mejor. ¿Cuándo se va a terminar este tipo de gobiernos que piensan solamente en ellos y no miden las consecuencias? No miden las consecuencias y no miden que el pueblo no es un títere al cual se lo manipula. El pueblo necesita vivir, solamente pide vivir en paz y tener lo que cada país debe garantizar: la salud, la vivienda, el trabajo, la seguridad. Son cosas básicas que un gobierno tiene que garantizar, en lugar de pensar solamente en robar. Amigos, esto es todo por hoy. Los quiero mucho y veremos cómo sigue pasando todo esto, que no es poco. No me dejen sola y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Este besito es para ustedes.